la mañana. El reputado especialista en el pensamiento humano, Mario Alonso Puig, ofrecerá una conferencia esta tarde en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Se titula Motívate y afiánzate para el éxito y está impulsada por la Cámara de Comercio de la isla. Buenos días, Mario, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, nosotros estamos realmente muy motivados para ir a la charla esta tarde y queremos saber qué es lo que hace uno para motivarse y afianzarse hacia ese éxito. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es conocer tres elementos. El primer elemento es el contexto, es decir, tenemos que entender el mundo en el que estamos, que no es el mundo en el que estábamos, es un mundo nuevo. Uh-huh. Suele decirse que no estamos ante un mundo en cambio, sino ante un cambio de mundo, ¿no? En segundo lugar, lo que tenemos que entender es el potencial humano, es decir, cómo realmente el ser humano, por su propia naturaleza, Uh-huh. tiene la capacidad de sacar a flote, de expresar una serie de recursos en forma de creatividad, en forma de inteligencia, en forma de espíritu emprendedor, que son las que permiten que nos adaptemos. No tenemos que olvidarnos de esa frase tan conocida de Darwin, que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Lento, Tenemos, ¿no? Uh-huh. exacto, entonces tenemos esos recursos. Y el tercer elemento que es clave es saber cómo aflorar esos recursos, es decir, qué tipo de capacidades, qué tipo de habilidades tenemos que entrenar precisamente para poner en marcha esos recursos. Y entonces yo creo que podemos avanzar con enorme confianza hacia un futuro que es un futuro obviamente lleno de desafíos y también que ofrece extraordinarias oportunidades al que sepa verlas y aprovecharlas. Uh-huh. Hablaba usted de una de las segundas patas, digamos, ese potencial que todos tenemos, pero ¿somos conscientes de que tenemos ese potencial, que lo podemos trabajar? Así en términos generales. Bueno, efectivamente ese es el primer desafío. El primer desafío Uh-huh. es que no somos para nada conscientes de ese potencial hasta que no tenemos más remedio que sacarlo a flote. Uh-huh. Ese potencial a veces es en capacidad física. Todos seguro que conocemos a alguien, yo desde luego, que ha sido capaz en una situación tremendamente compleja de sacar una fuerza física absolutamente descomunal y que ha salvado la vida a otra persona. También tenemos recursos a nivel mental. ¿Quién no ha tenido esa experiencia en un momento determinado, una claridad mental sumamente llamativa, una capacidad de resolver problemas de una forma excepcionalmente eficiente? Y luego todos tenemos recursos mucho más profundos a nivel del corazón, a nivel del alma, que nos permiten estar serenos, tranquilos y confiados en entornos de mucha presión y de muchísimo cambio. El problema, efectivamente, o la situación es que nos hemos olvidado de estos recursos y lo que hay que hacer es reconectar, es decir, volver a conectar con esos recursos que están fundamentalmente dormidos. ¿Están dormidos y cómo podemos conectar con ellos? Parando un poquito la mente, quizá. Hay tres elementos en mi experiencia que son los que nos permiten reconectar. Uh-huh. El primero es la inspiración, es decir, Uh-huh. necesitamos una palanca emocional lo suficientemente potente como para que esos recursos puedan emerger. Es decir, Uh-huh. la motivación es lo que hace que esos recursos emerjan. Cuando uno tiene un buen porqué, Uh-huh. acaba encontrando un cómo. ¿El cómo dónde lo encuentra? Por sus propios recursos. El segundo punto, hay que tener una estrategia, es decir, hay que tener al menos una brújula de cómo moverse, un cierto mapa de cómo avanzar en un territorio que muchas veces nos es desconocido. Y en tercer lugar, nos guste o no, hace falta la disciplina del entrenamiento, es decir, tenemos que integrar Uh-huh. nuevos sistemas operativos, nuevas formas de pensar en el día a día. ¿Por qué? Porque formas de pensar antiguas ya no son eficientes. Formas de pensar obsoletas no nos van a dar esa capacidad de adaptación. Si uno Uh-huh. encuentra la inspiración, si uno descubre la estrategia y si uno se entrena, indudablemente e inevitablemente esos recursos antes o después van a aflorar. Estamos hablando, me parece, que de uno de los últimos libros, de los 3 superpoderes. Sí, en los 3 Los ha superpoderes... concentrado ahí, porque es importante, Sí. le oímos hablar y, bueno, pues uno puede decir, pues qué razón tiene, pero ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo me puedo informar? ¿Cómo puedo saber más? Sí, Los 3 superpoderes es un libro que lo creé específicamente para una situación como la actual, donde Uh-huh. realmente hace falta estar
muy en forma físicamente, muy en forma mentalmente y muy en forma anímicamente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tremendamente complejo, absolutamente nuevo para todos nosotros y muy desafiante. Entonces, si una persona no está en forma física, no está en forma mental y no está en forma anímica, es muy improbable que pueda hacer frente con éxito a los desafíos y además disfrutar en el proceso. Por eso señalé las tres formas físicas, la mental, la física y la anímica en el libro y un plan de entrenamiento. Habla de disfrutar del momento, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues imbuidos como estamos en esta sociedad y en esta actividad pues tan frenética, muchas veces casi sobrevivimos, ¿no? Terminamos el día y es ya he terminado por hoy, pero no estamos disfrutando realmente del momento. Nos Sí, falta ese plus, digamos, de calidad sí, al final de la vida, sí. ¿no? Sí, yo suelo poner un ejemplo, que es cuando uno pues tiene la fortuna de comer, como tenemos muchos de nosotros, cuando uno come puede simplemente comer, es decir, llenar su estómago y que eso luego se vaya procesando y se convierta en los elementos esenciales que necesitan nuestras células, o puede saborear la comida. Cuando uno saborea la comida hay procesos que se activan, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, que es nuestro segundo cerebro, que tienen un impacto, por sorprendente que parezca, en la eficiencia mental. Pues pasa lo mismo. Cuando nosotros saboreamos el momento que tenemos, es decir, estamos en el aquí y en el ahora, hay procesos mentales que cambian. De hecho, hay todo un circuito neuronal que cambia y que se hace mucho más efectiva la función cerebral precisamente porque ha cambiado de circuito. ¿Qué ocurre? Que queremos resolver los desafíos a los que nos enfrentamos con metodologías que son obsoletas. Es como si uno quiere preparar a un joven, a un estudiante, a alguien que está en el medio escolar, en el medio universitario, para los desafíos de hoy, con una metodología pedagógica de hace 20 años. Pues no sirve, pues tampoco nosotros podemos utilizar sistemas que son obsoletos para los desafíos que tenemos actualmente. En este contexto en el que nos encontramos, en este momento en el mundo en que nos encontramos, se habla mucho de neurociencia. ¿Qué papel juega, a su juicio, para el bienestar personal de las personas? ¿Qué papel puede jugar? Vamos a ver, ha habido, desde mi punto de vista, varios elementos que han supuesto una revolución en nuestra comprensión de los procesos humanos. Uno de ellos, obviamente, es el descubrimiento del papel que las emociones tienen en la vida de una persona. Durante muchos años ni siquiera los psicólogos estudiaban el mundo de las emociones. El segundo componente ha sido todo lo que es la psicología positiva, es decir, no tanto enfocarse en cuál es el problema de esta persona, sino cuál es el potencial de esta persona. Y todo esto ha sido muy bien integrado por la neurociencia porque le ha dado una expresión medible, visual, observable con los medios tecnológicos actuales, que ha permitido darnos una comprensión muy clara, muy evidente y muy práctica de cómo podemos gestionar mejor nuestros estados de ánimo, los procesos mentales, para que vayan a nuestro favor y no vayan en nuestra contra. Entonces, por eso, para mí la neurociencia, que es una de mis grandes pasiones, aporta tantísimo a la comprensión del ser humano. Lo que suele ocurrir es que muchos de estos conocimientos no salen de los centros de investigación. Por eso, para mí, que he tenido la fortuna de estar en esos centros de investigación, me hace muchísima ilusión que cualquier persona, esté en el mundo de la investigación o no esté en el mundo de la investigación, pueda conocer estos descubrimientos y pueda aplicarlos en su vida. Algunos dicen que somos lo que comemos. Voy a aprovechar usted es también especialista en cirugía general y aparato digestivo, y le pregunto, algunos dicen que somos lo que comemos, otros dicen que con el pensamiento co-creamos la realidad. ¿Qué hay de cierto en estos axiomas? Vamos a ver, es como todo una dimensión muy limitada. Es verdad, vamos a ver, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos algo muy complejo que es el resultado del entrelazamiento perfecto de dos dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual.
de tal manera que están tan íntimamente conectadas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Y dentro de la dimensión física, obviamente está la nutrición, como está el ejercicio físico y está el descanso. Por tanto, lo que comemos sí afecta a eso que estamos siendo en un momento determinado, pero no es lo único no es lo único que define lo que somos. El pensamiento es verdad que como expresión de nuestra mente, que se llama mente dualista, es verdad que nuestro pensamiento genera sentimientos, genera emociones, es decir, reacciones corporales, y por tanto afecta a lo que somos, pero tampoco es lo único que somos, porque somos cuerpo, somos mente y somos alma. Bueno, usted decíamos que era especialista en cirugía general y aparato digestivo también. ¿Cómo llega a especializarse en el pensamiento? Algo así como tan abstracto y como decía usted, que tampoco es que se haya investigado hasta hace recientemente poco, ¿no? Pues fundamentalmente por una intuición, siendo muy joven, de que realmente había un mundo más profundo del que normalmente veíamos. Que había un mundo sutil que si se accedía a él, realmente podía tener un impacto en la salud física. Hablo en mi formación como médico. Y una búsqueda sin descanso de cualquier investigación que apuntara a que esto era así, que realmente lo que pensamos afecta a lo que sentimos, que lo que sentimos afecta al funcionamiento de nuestro cuerpo. Y obviamente, como médico y como cirujano, a lo largo de 26 años, tanto en España como en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de estar con muchas personas y poder comprobar de forma directa cómo el pensamiento afecta al sentimiento, cómo el sentimiento afecta al cuerpo y cómo esto contribuye a la salud o contribuye a la enfermedad. Entonces, al final uno se da cuenta que Descartes en el siglo XVII, por más genial que fuera como padre de la filosofía racionalista, cometió un gran error que todavía estamos pagando, y no es por supuesto culpa de él, que fue genial en su época, pero eso es el poder de las ideas, que es que la mente y el cuerpo prácticamente están desconectadas, lo que es el pensamiento dualista, el dualismo cartesiano, pues no es así. Entonces, de forma natural, un médico que busque una visión más integral de la medicina, a la fuerza, en un momento de su vida, tiene que caer en esta cosa que cuando uno la ve resulta que es hasta obvia, que el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo están tremendamente conectados. Lo que pensamos afecta a lo que sentimos afecta a lo que pasa en nuestro cuerpo. Pero, Mario, yo creo que realmente sí lo hacemos en negativo. Quiero decir, cuando alguien tiene de repente un malestar, pues enseguida hablamos de que somatizamos. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo en positivo? Por una razón. Normalmente suele echarse la culpa al cerebro. Se suele decir que el cerebro está troquelado para fijarse en lo negativo y no en lo positivo, y esto es solo parte de la realidad. Es verdad que nosotros procedemos de una especie que aparece en África, y es verdad que si esa especie le diera más importancia a descubrir dónde están las fresas que a descubrir dónde está el leopardo, pues no estaríamos aquí. Obviamente tiene que tener más peso evitar la muerte que conseguir la satisfacción de tomarse unas ricas fresas. Y sin embargo, esta no es la explicación desde lo que yo voy conociendo. La explicación es que nuestros procesos mentales están alterados de una forma negativa. Es decir, tenemos un tipo de mente que se llama mente egoica, mente dualista, que tiende a imponer en el cerebro una visión negativa. Tiende a imponer en el cerebro una tiranía que hace que demos más peso a lo que nos falta que a lo que tenemos, que demos más peso a lo que todavía no hemos alcanzado que hasta donde hemos llegado, y que tiende a generar esta negatividad, pero no porque sea propia del cerebro, sino que es propia de ese sistema. Por eso, una de las cosas que a mí más me apasiona es la transformación del sistema operativo mental, porque este sistema operativo mental, esta visión negativa de las cosas, fijémonos la importancia que tiene. Es capaz por sí sola de matar neuronas. Es decir, el software, por llamarlo de una manera, es capaz de dañar al hardware.
¿Y por qué? Porque cuando uno está constantemente cebándose en lo negativo, todo el rato lamentándose de lo que no hizo o de lo que sí hizo, preocupándose de lo que le puede pasar en el futuro, empiezan a subir a nivel cerebral una serie de sustancias químicas que activan lo que se llama el gen de la apoptosis, que es el gen de la destrucción, y las propias neuronas empiezan a morir. Entonces, obviamente, la naturaleza no nos ha dado este software tan deteriorado en ciertas cosas, sino que por ciertos condicionamientos mentales, ese es el que funciona. Y por eso cuando uno cambia su software mental, su sistema operativo, mejora su salud, mejora su prosperidad, mejora su bienestar, sus relaciones y su nivel de felicidad. Y este sistema de software operativo que tenemos es producto de, pues de muchos años de una cultura determinada, o es algo per se, porque al final la mente es algo mucho más abstracto, dicen el cerebro en movimiento, ¿no? Sí, a ver, yo he estado con muchas personas, grandes eruditos en campos muy diversos. Nadie sabe de dónde hemos heredado este sistema operativo. Es decir, no cabe duda que tiene un enorme componente cultural. Es como si en algún momento determinado, incluso la propia cultura tolteca habla de esto. Es decir, es muy interesante porque culturas muy antiguas, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que tiene 3.500 años de antigüedad aproximadamente, ya habla de esta perturbación de la mente. Se habla en montones de tradiciones milenarias, lo se llama las tradiciones sapiencias. Los Vedas también, ¿no? Los Vedas, claro, efectivamente. Entonces, no hay nadie que describa cómo sucede eso. Es como si, por ejemplo, alguien, por ponerlo de una forma sencilla y, por supuesto, metafórica, simbólica, es como si alguien hace miles y miles de años nos hubiera contado unas mentiras de quiénes somos y nos las hubiéramos creído y viviéramos de acuerdo a esas mentiras. Entonces, vamos transmitiéndolas de unos a otros. Y esto sí se ha comprobado, por ejemplo, en algunas culturas. Margaret Mead lo vio en la Melanesia, que está relativamente cerca de la Polinesia, pues 2 islas con 2 culturas radicalmente distintas. Una tradicionalmente contaban a sus habitantes que el ser humano era malvado y entonces entre ellos había una rivalidad tremenda, y en otra, por lo que fuera, contaban una historia distinta, que el ser humano en su fondo era bondadoso, era capaz de hacer el bien por los demás. Y en Margaret Mead, cuando fue a la primera isla, se encontró una agresividad, una violencia entre todos tremenda, y cuando fue al otro era una delicia. Y todavía ha sido un troquelamiento cultural. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra propia responsabilidad para cambiar, transformar este software? ¿Hay algún tipo de ejercicio? ¿Hay alguna acción concreta que podamos hacer? Bueno, yo creo que primero hay que ser consciente de lo que no somos conscientes. Es decir, hay que empezar a reflexionar más. Pasar de un pensamiento superficial a una reflexión más profunda. Creo que hay que leer. Es importantísimo leer. En mi experiencia, la lectura es algo que ha conformado mi vida a lo largo de muchísimos años. Es decir, no me concibo en mi forma de ser y de estar si no fuera en relación con muchos libros que he leído y que me han enseñado y me han inspirado. Entonces yo creo que hay que desarrollar el gusto por lo profundo, el gusto por leer cosas que no tienen que ser ni muy sesudas ni muy complicadas, pero que empiecen a hablar de estos temas, que empiecen a ilustrarnos sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra vida. Y cuando una persona empieza a darse cuenta de que su vida puede mejorar, también siente la llamada a tomar responsabilidad de que mejore y no esperar que los demás le mejoren a uno la vida. Empieza a sentir la motivación y a base de dar pequeños pasos, como se da cuenta de que funciona, se va enamorando, como es mi caso, y ya no para, porque claro, se da cuenta de que se ha abierto un espacio a infinitas posibilidades. Entonces, yo creo que es esto, la receta fácil, haz esto, no. Ahora, obviamente, si queremos acotarlo muchísimo, pues si lo acotamos muchísimo, diríamos la importancia de saber lo que estás comiendo porque afecta a cómo piensas, saber si haces un ejercicio físico correcto porque afecta al funcionamiento del cerebro, saber si estás descansando de forma adecuada porque afecta sí o sí al funcionamiento del cerebro, saber si eres capaz de gestionar tu atención y si no, aprender todo lo que son las metodologías del mindfulness, la metodología de la atención plena, y si además te das cuenta de que la dimensión trascendente de la existencia es fundamental, pues también
explorar todo aquello que te ayuda a ser más agradecido en la vida, a ser más empático, a ser más compasivo, a tener mayor capacidad de perdón y, por supuesto, a cuidar de la naturaleza, porque la naturaleza también implica una conexión profunda con nosotros mismos. Esas emociones elevadas. Hablábamos, bueno, pues de su formación, cirugía general y aparato digestivo, luego hemos pasado al pensamiento y cómo usted se convierte en uno de los conferenciantes más brillantes porque decide trasladar todo esto pues al resto de las personas. ¿Qué le lleva a dar ese paso? Bueno, yo creo que la razón del alcance que pueda estar yo teniendo se basa en varias cosas. Primero, que vengo de un abordaje, que vengo de un campo que es bastante singular, es decir, vengo del campo de la medicina y del campo también de las neurociencias, con lo cual eso me permite presentar los contenidos de una forma con un soporte científico claro. En segundo lugar, porque yo me siento muy cómodo con las audiencias. 26 años estando con enfermos, si tú no sientes cariño por el enfermo, te tienes que dedicar a otra cosa. La medicina no es tu campo. Entonces eso hace que yo me sienta muy conectado enseguida con las audiencias y tengo la sensación de que eso le pasa también a las audiencias conmigo. Y en tercer lugar, porque he dedicado muchísimos años de mi vida a conectar cosas que normalmente no se suelen conectar. Es decir, he estudiado campos en la psicología, en la filosofía, en la metafísica, en la antropología, etcétera, y en la medicina. Y al conectar eso, el mensaje queda mucho mejor armado. Entonces, si eso lo presentas de una forma sencilla, que es como yo creo que hay que presentarlo, sin que eso implique una pérdida de profundidad, es decir, no es lo mismo lo sencillo que lo simple, si tú lo presentas de una forma sencilla, las personas ven que eso lo pueden aplicar en su vida. Y yo creo que esto está ayudando bastante pues a que el mensaje que voy transmitiendo pues se vaya extendiendo. Y a nivel de profesionales de la salud, ¿también va extendiendo ese mensaje o todavía reticencia? Sí. ¿O cada vez hay más profesionales más abiertos? Yo he hecho muchas cosas. Vamos a ver, yo creo que hay varias cosas que tenemos que reconocer. Número uno, el profesional de la salud, y por profesional de la salud hablo de todas las personas que trabajen en un medio hospitalario. Todas son importantes. Todo lo que es el personal de enfermería, auxiliares, celadores, médicos, gestores, todos ellos son imprescindibles para trabajar en equipo. Entonces, lo primero que debo decir es que los profesionales de la medicina en España en general son excepcionales. Yo he estado ya en 33 países, en los 5 continentes, y puedo decir con enorme orgullo, porque soy enamorado de mi país, de España, puedo decir con enorme orgullo que el nivel médico, el nivel de profesionales de la salud, el nivel de enfermería, el nivel en su conjunto es excepcional. Número 2, mi experiencia también es que no son profesionales especialmente considerados teniendo en cuenta la extraordinaria labor que hacen. Lo mismo que ocurre con profesionales como puede ser del mundo de la docencia, que tienen una importancia extraordinaria y muchas veces no están adecuadamente considerados. En tercer lugar, que claro que ellos quieren saber cómo conectar con sus enfermos de otra manera. Lo que pasa es que en las facultades de medicina, salvo contadísimas excepciones, no se entrena en estos niveles de conversación. Se entrena en facetas científicas, en facetas técnicas, y lo que es la relación humana está olvidada. Y mi experiencia, porque he estado con equipos de trasplantes, he estado con endocrinólogos, con neurólogos, con psiquiatras, con montones de profesionales de la salud, es que su receptividad es enorme, están deseando. Siempre habrá uno o dos que no querrá, pero es que eso lo vamos a encontrar en todas las facetas de la vida. Mi experiencia es que están enormemente abiertos y deseosos de formación en este sentido. A nivel de la sociedad está habiendo un cambio de paradigma. ¿Vamos hacia eso? ¿Nos estamos abriendo como sociedad en general? Bueno, el cambio está siendo brutal. Por ejemplo, llevo dando conferencias alrededor de 21, 22 años, ya he perdido la cuenta. Y normalmente me pedían temas muy relacionados con el liderazgo, la gestión de la incertidumbre, los equipos de alto rendimiento, aplicando toda esta tecnología, toda esta metodología. A mí cada vez me piden más
temas relacionados con el bienestar de las personas, con la felicidad de las personas, con la salud de las personas. Y ya no estoy hablando de centros de salud, de centros médicos, estoy hablando de empresas. Es decir, hay una enorme sensibilidad. Yo creo que por fin, aunque obviamente en algunos sitios esto brilla por su ausencia, pero sí hay una mayor conciencia de que es fundamental que cuidemos unos de otros, es fundamental el valor del que nos capital humano, ¿no? Al final también. el valor del ser humano, que volvamos a poner al ser humano en el centro, que hemos puesto exclusivamente el tema económico en el centro y hemos sacado a la persona. Es decir, lógicamente una empresa tiene que conseguir resultados, si no, no puede existir. Eso no puede ser a costa de la ilusión, de la salud, del bienestar de todas las personas que trabajan en la empresa. Entonces, además es que es curioso y es obvio. Cuando las personas en una empresa, ya hablo de todas las personas, ocupen el lugar que ocupen, todas son importantes, cuando están más a gusto, cuando se sienten más valoradas, cuando se sienten más queridas, cuando se sienten con más capacidad de dar ideas, etcétera, etcétera, es que la empresa, y esto lo he visto yo, no es que me lo hayan contado, es que lo he visto yo, la empresa en sus resultados se dispara. Lo que pasa es que, como comentaba, como es un paradigma, como es una forma de ver, pues nos parece, conseguimos obviar lo que es obvio. Y sin embargo, hoy en día, sobre todo gracias a la enorme investigación que ha habido en el campo de la medicina y la psicología, esto se está, de alguna manera, viendo con tal claridad que es muy difícil permanecer ciego a una realidad tan evidente. María Elena Puig, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con todo lo que nos ha dicho, siendo también responsables y mirando un poquito hacia adentro, empezando a hacer el camino. Un abrazo, muchísimas gracias por estar. Un abrazo, gracias, un abrazo.